tardes con todos y con todas. Para agradecer al consorcio por la invitación, voy a presentar brevemente algunas reflexiones sobre el tema de seguridad o inseguridad ciudadana que hemos venido preparando en esta semana, en estos meses. Bien, antes de comenzar quisiera decir un par de cosas a manera de introducción. Se trata justamente de reflexiones porque son más intuiciones, son más preguntas, más que respuestas o afirmaciones categóricas. La realidad de la inseguridad es tan cambiante día a día, permanentemente, y en ese sentido a veces pecamos de mucha autosuficiencia al afirmar que esto debería ser así o asá. Pongo un ejemplo concreto para seguramente desarrollar más adelante el asunto, pero por ejemplo el tema de la percepción. La percepción es o no es real, la victimización es o no es real, ¿no es cierto? Algún ministro de Interior dijo que no había inseguridad, sino el tema era solamente de percepción. Entonces, claro, se sale todos los días a los medios a decir que ustedes están seguros, ustedes están seguros, ustedes están seguros, y todos creemos que estamos seguros. La realidad nos demuestra lo contrario, ¿no? Por ahí van entonces algunas reflexiones. Siguiente. Entonces, el consorcio nos ha propuesto una guía de preguntas, que son de todas maneras pautas que hemos considerado para este trabajo. Nos preguntan cuál es la realidad de la inseguridad, cuáles serían las metas que debería lograr el Perú al 2021, por qué tendríamos que lograr esas metas, cómo habría que gestionar el cambio conducente a las metas propuestas, y nos pusieron énfasis en función de ver el tema del presupuesto, porque normalmente los académicos solemos decir hay que arreglar el mundo, pero nunca decimos cuánto cuesta arreglar ese mundo. Entonces ahí está el reto. Nuevamente son reflexiones, espero poder plantear algunas sugerencias que pudieran compartirse realmente en políticas públicas. El mundo de las políticas públicas está muy de moda, todo el mundo repite ahora que hay que hacer políticas públicas, pero a veces no está muy claro qué es esto. En un mundo como el nuestro, en el mundo académico, entonces no hay que dar mayores explicaciones, pero a veces en sectores más medios o sectores populares donde uno empieza a trabajar, porque el tema de la inseguridad está en todas las partes y sobre todo queremos una reflexión desde los gobiernos regionales y los gobiernos locales, esto es bastante más gaseoso, más abstracto. Sin embargo, yo quiero aquí de una vez rayar la cancha y decir sin muchos preámbulos que las políticas públicas es en referencia al accionar del Estado, ¿no? Lo que el Estado hace o deja de hacer. Y es central y es muy importante porque a veces cuando en una esquina encuentra uno a un policía o no lo encuentra, ¿no? Cuando uno ve que hay una buena atención o una mala atención, siempre es consecuencia de que en algún momento se tomó una decisión, ¿no? Una decisión presupuestal, una decisión de asignación de recursos, y eso es las políticas públicas. Aunque haya inacción, también son políticas públicas, ¿no? De manera más implícita, si quieren ustedes. A veces en el Estado está muy de moda no hacer nada, se cree que eso es mejor. A veces un gerente cree que su función no es tomar decisiones, hacer, ¿no? Gerenciar, sino más bien cree que es vamos alargando, postergando y claro, sí cobrando mensualmente nuestros sueldos. Ahí me pregunto, ¿de qué manera se toman las decisiones o se debería tomar para mejorar la seguridad ciudadana de la población, ¿no? Entonces aquí hay una primera pregunta central, porque la inseguridad o la seguridad ciudadana es un tema que atraviesa todo el cuerpo social y va a ser un espacio más de encuentro de las características de nuestra sociedad. No voy a agotar ahora en describir cómo está nuestra sociedad, pero digamos de manera general, con crecimiento económico reconocido en estos días, en las últimas 2 décadas, pero todavía con la persistencia de mucha inequidad, desigualdad. Hemos reducido los niveles de pobreza, pero siguen siendo significativos, fuertes. El salario mínimo peruano es uno de los más bajos a nivel de América Latina, pese a este último crecimiento. Y ahí hay todo un conjunto de ideas que pueden ir siendo polémicas, que pueden ser para el debate, pero que justamente son los puntos de encuentro ya en la vida cotidiana con las personas de a pie. Yo me pregunto cómo deberían tomarse las decisiones, porque entonces hay que considerar el marco
de la democracia. Si estamos en un sistema democrático, habría que hacer con esas pautas, ¿no es cierto? La pauta de democracia es el debate de ideas, la pauta de democracia es los acuerdos, la regla de la mayoría y un conjunto de cosas más. El otro marco que creo que debe estar en este debate es el respeto por las normas, por la institucionalidad, ¿no? Eso significa que tenemos que ir respetando nuestra Constitución, la vida cotidiana, los espacios sociales, los espacios políticos, los espacios económicos, y a veces eso no siempre pasa en la inseguridad. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, ayer o anteayer nomás ha estado un candidato a la presidencia de la República en nuestra casa de estudios diciendo que yo me reafirmo en que las Fuerzas Armadas tienen que salir a patrullar, ¿no? Se conoce otro candidato que dice la pena de muerte tiene que volver para que podamos... Son afirmaciones demasiado, desde mi perspectiva, vehementes, apasionadas, pero que no van a llevar a una solución real si es, al menos no en un contexto de democracia, no en un contexto de reparto de derechos humanos, no en un contexto de desarrollo económico y social sostenible. Entonces, se trata de diseñar, implementar, evaluar acciones que tienen como objetivo cambiar una realidad, ojalá para bien, porque a veces el Estado interviene, pero no siempre el cambio de la realidad que propone y que realiza es siempre para mejorar cosas. A veces hemos, como Estado, empeorado situaciones. Yo no diría que eso está pasando en el tema de la seguridad ciudadana, pero lo que sí puedo afirmar es que no estamos mejorando. Los indicadores de seguridad ciudadana no están mejorando. Y esto es una constante en los últimos... Yo no daré esos datos, todos conocemos, estarán de acuerdo conmigo que hay inseguridad y seguramente Wilson o Wilfredo van a poder trabajar más el tema. Mi exposición está más en el mundo, en el campo de las políticas públicas, que es el accionar del Estado, como ya decía. Esta realidad, de todas maneras, requiere de un diagnóstico, ¿no? Esta realidad requiere un diagnóstico y este diagnóstico a veces no es bien realizado, no es bien planteado. No hay muchos estudios en el campo de la seguridad. Es un campo relativamente nuevo, ya como fenómeno social sí ya nos acompaña 10, 15 años, pero como campo de estudio. Y podrían ya haber algunos diagnósticos más o menos aceptables, y entonces viene el campo de la gestión y sobre todo el campo de la evaluación y el monitoreo, que es el campo en el que yo voy a hacer mis propuestas, ¿no? El campo del seguimiento a las decisiones que se tomen. Ok. Entonces, las políticas públicas aparecen como procesos complejos, ¿no? Que tienen que ver con la toma de decisiones entre autoridades y el conjunto de actores, sobre todo los que son beneficiados. Sí, por ejemplo, decía el tema de la democracia, porque si hay un problema y se hace un debate nacional sobre esto, va a haber soluciones más o menos viables. Pero a veces cuando se empiezan a dar decretos legislativos al amparo de las facultades especiales y uno empieza a revisar todos estos decretos, ¿no? Encuentra que hay tantas... no es que no están mal, no están de más, pero no van a solucionar los problemas que se pasa cotidianamente en forma, digamos, importante en nuestro país. Nuestra realidad de inseguridad requiere de cambios drásticos, requiere de cambios significativos, importantes. Si esto no pasa, vamos a seguir empeorando, Ahí entonces estoy mencionando un texto de Subirats que hace énfasis en el tema de resolver el problema con medios adecuados, ¿no? Resolver el problema con medios adecuados, es decir, que haya la certeza de que esto que se está haciendo en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, en 3, 4, 5 años, en 15 años, en 20 años vamos a estar. Ahora nos estamos en un horizonte, ¿no es cierto?, de 2015 al 2021, y ojalá que la propuesta que les traigo, que es muy sencilla, es muy simple, pero ojalá pueda ayudar a que esto pueda mejorar. Una escuela que ve este tema es el tema del incrementalismo, y ahí lo que se busca es que la decisión pública sea como un consenso, un proceso continuo, y sobre todo, digamos, desde la periferia hacia el centro, que a veces es lo que nos hace falta cuando uno piensa en los distritos.
del país o en las provincias del país, normalmente siempre vienen las directivas desde el centro hacia la periferia. Nuestro secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el general Roberto Villar, le gusta mucho mandar pidiendo, ¿no? Envíeme el plan, envíeme el informe, envíeme tal cosa, firma, y con plazo. No, la próxima semana es un general de la policía que siempre nos está pidiendo cosas, ¿no? Los que estamos en las provincias o los que estamos en los distritos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de comprender la complejidad del proceso de elaboración de políticas públicas, ¿no? Acá estoy citando a otro teórico de las políticas públicas, que es Charles Lipton, y él habla de un proceso que tiene que ver un ex antes, un durante y un ex post, ¿no? Que le llaman la fase predecisional, la fase decisional y la fase de evaluación, ¿no? Y uno podría tratar de encontrar más o menos cómo va este proceso en el caso del país, porque cuando en el 2001, 2002 apareció como un problema serio el tema de la inseguridad, fue cuando se dio la ley 27933, que es nuestra ley marco, que es en la que yo me voy a centrar, ¿no? Es la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. O sea, es decir, por ley ya tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana funcionando. Sin embargo, eso no va a ser así en la práctica. No sé cuántos sepan qué es un COPROSEC, cómo funciona un CODISEC, si es que se reúne esto, ¿no? De qué manera funcionan las políticas públicas, o si conocemos el reglamento que está funcionando en estas. Y claro, uno podría decirse, Villafranca, pero ¿esto qué tiene que ver con el mejorar la seguridad ciudadana? Ya decía yo al inicio de mi exposición, es que si es que no hay un grupo local tomando decisiones frente a los problemas locales que están allí, ¿no es cierto?, con una capacidad de poder incidir realmente en los cambios institucionales de la policía, del Poder Judicial, del Ministerio Público a nivel local, no vamos a poder avanzar mucho, que digamos. Entonces, me pregunto cuál es la situación actual, ¿no? Porque me piden responder qué metas quiere lograr el Perú al 2021. Y para responder eso quisiera plantear cuál es la situación actual. El 28 de julio de 2013 se publicó en el peruano el Decreto Supremo 012-2013 que aprobaba la Política Nacional del Estado peruano. Entonces, para fines formales, tenemos una Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Solo que aquí hay un problemita pequeño, conceptual. Lo que realmente teníamos era un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y es este plan el que se constituye en él la política nacional. Es decir, un plan es una política es un plan, ya eso será motivo de debate y podremos conversar más. Ya llegó mi amigo Wilfredo, que con él también vamos a poder conversar un poco al punto. Después hay una gestión centralizada. He puesto el tema del plan de incentivo del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque una de las características de esta ley 27933 es que nunca tuvo presupuesto. O sea, es decir, nació la ley y no se asignó un presupuesto. Y la primera cosa que aprendemos en ciencia política es que las políticas públicas que no tienen presupuesto no son políticas públicas, ¿no es cierto? Es decir, si uno quiere tener incidencia y cambios, tiene que asignar presupuesto. Si no, no hay manera, si no son solamente declaraciones ¿no? muy simpáticas, pero no va a haber. Y esta ley no tuvo presupuesto. Recuerdo mucho una reunión allá un poco antes de 2013 en el CONASEC. Yo fui secretario técnico del Comité Regional de Seguridad de Lima Metropolitana, 2011-2014, y en ese sentido yo participaba en la reunión del CONASEC. Ya el secretario técnico actual diciendo, mire, el presidente quiere anunciar algo importante en el tema de seguridad ciudadana, ¿qué podría hacer? Y ahí se le dijo en la sesión, sería bueno que le asignaran presupuesto al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Claro, por supuesto, nunca se ha asignado, porque todavía está muy en nuestras concepciones que la seguridad ciudadana en el tema de las políticas nacionales tiene que ver con policía nacional, ¿no? Para temas presupuestales, cualquier cosa de seguridad ciudadana siempre va a ser más plata para la policía. No creo que haya sector que haya crecido tanto en el tema presupuestal. En el caso de los municipios, es con serenazgo, ¿no? Entonces, cualquier municipio, serenazgo, videocámaras, ¿no? Patrulleros, radios tetras, es esto la seguridad ciudadana, ¿no? De eso vamos a poder conversar un poquito más. Avanzo rápidamente. El plan de incentivos del MEF lo he mencionado porque sí es dinero fresco, a diferencia de lo que acabo de decir.
Es decir, si desde el año 2013 aparece el tema de la seguridad ciudadana como una posibilidad. Es decir, si un distrito, y no son muchos los distritos a nivel nacional, ¿no? O sea, son 300 distritos más o menos los que están considerados en esta posibilidad. Hiciera su plan, y este plan de seguridad ciudadana cumpliera las metas planteadas en este marco del presupuesto por resultados, este distrito puede tener un incentivo económico, ¿no? El tema es que acaban de salir la semana pasada los resultados ya para el año 2015, del primer semestre, y es realmente preocupante, porque solamente para el caso de Lima Metropolitana hay más o menos cerca del 40% de distritos que no han alcanzado esta meta. Yo estoy trabajando en Ica, en la región Ica, y ahí el 75% que no han alcanzado la meta. Es decir, no van a tener recursos frescos, ¿no? Lo que indica que hay un problema serio de capacidades para la formulación de indicadores, de planes, de seguimiento, monitoreo, que es donde va mi propuesta. Avanzo. Una de las características de de la actual gestión es que siempre se está empezando con cada nuevo gobierno, ¿no? Es decir, eso ustedes estarán de acuerdo conmigo, o lo que es más, a veces con cada nuevo ministro, ¿no? No habría duda de que el ministro Urresti tuvo una característica de trabajar la seguridad ciudadana, el ministro Pérez Guadalupe tiene otra característica, nuestro exministro Wilfredo tenía otras características. Es decir, no hay una política nacional que se esté siguiendo en forma constante, sino más bien hay mucho de la personalidad, como sucede en una comisaría también, ¿no? A veces hay comisarios oficiales que son muy cercanos, muy a la ciudadanía y avanzan, cercano a la comunidad. Otros están un poco más ausentes. Hay un rol central en los gobiernos regionales y los alcaldes, al menos en el plano formal, la ley así lo dice. Mi impresión es que hay una gestión de la seguridad ciudadana bastante improvisada, ¿no? Bastante improvisada. También hay alcaldes sin formación en la gestión pública y sobre todo el desconocimiento de la creación del valor público, es decir, en mejorar la calidad de vida de las personas. La seguridad ciudadana es probablemente de los espacios más sensibles en el tema de la calidad de vida de las personas. Rápidamente podemos pasar de una situación, digamos, relativamente cómoda, tranquila, a una situación de bastante inestabilidad y de bastante inseguridad. Y me pregunto quiénes son los gerentes de seguridad ciudadana, en un 90% oficiales de la Policía Nacional en retiro, ¿no? Hay una especie de creer que alguien que fue policía es un experto en el tema de seguridad ciudadana en políticas públicas locales. Hay un porcentaje significativo de gerentes de seguridad ciudadana o similar que se desempeñan en otros cargos municipales. Esas son las características. Es decir, sobre todo en el interior del país, es gerente de recursos naturales y también de defensa civil y también de seguridad ciudadana, ¿no? Hay distritos en los que no hay ni siquiera sugerencia de seguridad ciudadana, ¿no? Sin embargo, la ley da por sentado que esto es. El marco legal, la ley 27933 creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los consejos regionales, que son 26, los consejos provinciales y los consejos distritales, ¿no? Los comités locales. Hay una ley que data de febrero de 2003, un primer reglamento que se dio en octubre de 2003 y un segundo reglamento que acaba de salir en diciembre del 2014, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es seguridad ciudadana? Ya no tengo mucho tiempo, pero entonces solo este tema de, sí estamos preocupados por el tema de la ausencia, que nos roben la casa, el celular, los carros, pero la principal preocupación es el recurso humano, el factor humano, es decir, que no nos secuestren, no nos roben, no nos maltraten, no nos agredan físicamente, que no nos violen, que no haya trata de personas, y eso es, de todas maneras, plantear un enfoque diferente del tema de seguridad ciudadana. Hay un enfoque policial, ¿no? Hay un enfoque municipal del que ya hablé, y yo creo que la seguridad ciudadana tiene que ver con la ciudadanía segura, es decir, hay que formar ciudadanía, y allí va a seguir surgiendo ciudadanía. Son conceptos dinámicos, ¿no es cierto? Ya hablé sobre esto. La presión de la inseguridad, algo mencioné. ¿Qué metas debe lograr el Perú al 2021 entonces? Contar efectivamente con una política nacional de seguridad ciudadana, que haya un sistema nacional operando en todo el territorio nacional, con equipos técnicos que formulen, gestionen y evalúen las políticas locales, la política nacional, pero las políticas locales.
un CONASEC, un CORESEC, un COPROSEC, un CODISEC funcionando realmente. ¿Qué metas debe lograr el Perú 21? Gobernadores regionales y alcaldes locales formados en gestión pública, en el tema de seguridad ciudadana, equipos profesionales interdisciplinarios, gerencia en la seguridad integral, con una concepción democrática, una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Una de las observaciones que hago a la ley 23 es que incluye solamente la visión del Estado, ¿no? Cuando he propuesto desde la práctica que haya más ciudadanía o organizaciones sociales de base presentes, siempre hay una resistencia. Cuando uno va a un CODISEC es bacán porque todo el mundo, todo es felicidad. Uno sale a la esquina y nos roban. Somos los ciudadanos los que tenemos que plantear las dificultades, los problemas. Y ahí sí, cuando en un CODISEC hay participación ciudadana, ¿no? Delegados de las juntas vecinales, comedores del vaso de leche, vototaxistas o asociación de empresarios locales, entonces uno empieza una dinámica diferente de ese CODISEC y empiezan a haber soluciones reales a los problemas. La siguiente pregunta que nos hace es ¿por qué? ¿Por qué hay que mejorar esto, ¿no? Yo he puesto porque los principales indicadores de inseguridad ciudadana son preocupantes. La tasa de victimización afecta cotidianamente, porque comprende importantes recursos del fisco. ¿Cuánta plata se está gastando en el tema de la seguridad ciudadana? Hay una victimización ahí, les presento un mapa, no voy a detenerme en el tema, porque cumplir 200 años de vía republicana es una responsabilidad del Estado, pero también de los ciudadanos, de todos y todas. Poco es lo que se ha avanzado en materia de institucional democrática o de integración nacional, ¿no? Siguen habiendo las heridas abiertas a nivel nacional. Todavía existen diferentes grados de ciudadanía en el territorio nacional. Aunque ha existido crecimiento económico, no ha sido equitativo. Se trata de formular políticas de Estado y no solamente políticas del gobierno de turno. La solución de cualquier problema nacional implica el establecimiento de políticas de mediano o largo plazo, porque el Estado está siendo desbordado en forma preocupante. No voy a hablar de eso también porque ustedes conocen ahora los grandes problemas. Y paso inmediatamente sobre cómo se gestiona, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy proponiendo es la formulación de políticas de seguridad ciudadana tiene que formar parte de una estrategia integral que busca mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? De la población en riesgo. Voy a pasarme de una vez a la propuesta porque ya me ganó el tiempo. Ojalá pueda llegar. Ya, para ir terminando. Si se trata de conformar un sistema nacional que opere efectivamente en el territorio nacional con equipos técnicos, hay que asignarle recursos de todas maneras a todas las instancias que contempla esta ley 23. He hecho un pequeño cálculo. Tenemos 26 regiones. Si le diéramos 10 millones de soles para el monitoreo y seguimiento, que es el gran problema que estoy señalando, o sea, no hay seguimiento, se toman decisiones, pero nadie hace seguimiento de las decisiones, ¿no? Desde la casa, hijo, ¿tiene tu cama? Sí, mamá. Y nadie, ya uno asume que tendió la cama, ¿no? Vamos, en la asociación de padres de familia se acordó tal acuerdo y se asume que eso se está haciendo. El tema es que no hay monitoreo, no hay seguimiento. Hay que generar equipos de monitoreo y seguimiento con capacidad, de todas maneras en los CODISEC, los COPROSEC. Y ahí entonces, yo decía, ¿no? Si le damos 10 millones de soles a cada región, 260 millones. Si damos 196 provincias, 2 millones de soles, 392 millones de soles. A los 1.851 distritos, 200.000 soles, estamos hablando de 370 millones. Más o menos algo así como 1.020, 1.030 millones de soles. Ni siquiera el 1% del PBI, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿no es tan importante este problema como para poder asignar estos recursos frescos a los municipios? Tal vez desde Lima no se siente eso porque distritos como San Borja, San Isidro, donde más o menos funciona la seguridad ciudadana, cuentan con recursos. Pero ya en los distritos más periféricos, como Caraballo, San Juan de Urigancho, no hay estos recursos, ¿no? Son escasos y se requiere para fortalecer estas capacidades de convocar a reuniones, evaluar, hacer reuniones. Vengo en la mañana de estar en una reunión en Ica, que ha sido convocada por la gobernación, digamos, del Ministerio del Interior. No empiezan a la hora, no tienen agenda, habla un oficial a nombre de institución policial, empieza a contar de cómo Dios hizo el mundo y cómo fue policía, y qué barbaridad. Uno mira cuántos recursos perdemos porque no hay el mínimo de capacidades, no estoy planteando especialistas en monitoreo y seguimiento, y no, nos falta mucho en el Estado, pero al menos eso. Estoy planteando una alianza con las universidades para la formación de gobernadores regionales y alcaldes. Tienen que saber la importancia de la inseguridad
y también los réditos políticos que pueden dar, ¿no? Es decir, que hayan diplomaturas, y finalmente se requiere de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Habría que proponer que en estos CODISEC haya presencia de todas maneras en igual proporción, ¿no? Si hay 8 funcionarios de Estado, 8 delegados de la seguridad de la ciudadanía para velar que vaya haciendo. Esta participación no tendría trabajo porque es el trabajo voluntario que es abundante en el campo de la seguridad ciudadana. Muchas gracias.